Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Les habla Cristian Martínez, coordinador de operaciones de Campus Virtual. Les doy la bienvenida a esta sesión de hoy en donde hablaremos un poco de todo lo que tiene que ver con el banco de actividades de los cursos estandarizados, cursos virtuales estandarizados. Me acompaña Giovanni Ramírez, coordinador de producción educativa de Campus Virtual también, quien nos hará una pequeña introducción contándonos qué es eso del banco de actividades, todo el proyecto de robustecer los cursos virtuales con apoyo de nuestros profesores a la hora de proponer actividades. Y luego veremos de forma práctica un poco una demostración de cómo podemos desde nuestros cursos importados realizar la propuesta de una actividad. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la sesión de capacitación del día de hoy. Esta sesión va a quedar grabada para que ustedes la puedan consultar en cualquier momento utilizando el mismo enlace que utilizaron para unirse a la sesión. Van a encontrar una sección de preguntas en la que podrán ir haciendo pues todas las preguntas que tengan y nosotros vamos a ir en su momento respondiéndolas. Entonces, si tienen una pregunta, por favor, no duden en realizarla a través del espacio de preguntas para que al final de la sesión podamos despejarla. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con la sesión. Le doy paso a Giovanni Ramírez para que nos haga la introducción, nos cuente en detalle qué es este proyecto del banco de actividades. Buenas tardes, Giovanni, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los asistentes. Básicamente la capacitación de hoy es poderles ilustrar sobre una estrategia que hemos venido, digamos, catapultando desde hace más o menos unos 2 años. Y esta estrategia es sobre el banco de actividades que, si bien es una herramienta para que los profesores, o más bien una herramienta para que los profesores tengan a disposición de poder actualizar sus cursos en la medida en que van avanzando los periodos académicos. ¿Qué significa eso? Significa que en este momento los cursos que están estandarizados, única y exclusivamente los cursos que están estandarizados y que son importados por el profesor al NRC que va a orientar, el profesor tiene la capacidad y la autonomía suficiente de poder cambiar las actividades, actualizándolas desde el punto de vista metodológico y actualizando los recursos bibliográficos de los cursos que hasta este momento están virtualizados. Básicamente, esa es la estrategia. Aplica única y exclusivamente para los cursos que hasta el momento están virtualizados y el profesor puede proponer actividades nuevas para que queden consignadas en ese banco de actividades. También puede reutilizar actividades que ya han sido propuestas por otros profesores. Puede formular actividades express para que no vayan hasta la validación por parte de diseño educativo, sino pueden formular actividades de manera muy sencilla y dejarlas públicas en su curso, y pueden incluir algunos elementos interactivos en esa formulación de actividades, y eso es lo que vamos a ver básicamente hoy. Entonces, no sé, Cristian, si arrancamos desde la importación y avanzamos hacia la formulación de las actividades. Sí, claro que sí. Antes de empezar, me gustaría, Giovanni, que nos contara por qué es clave para Uniminuto que el profesor aporte desde su conocimiento nuevas actividades que permitan robustecer los cursos, porque es importante y clave el apoyo que le pueda o que le pueda brindar el docente a Uniminuto a la hora de proponer nuevas actividades dentro de los cursos. Digamos que hacer que los profesores participen o tengan, digamos, sí, que participen en esta estrategia es vital para Uniminuto, debido a que en el momento en que se virtualizaron los cursos, muy seguramente quedaron dinámicas o didácticas específicas de algunas asignaturas por fuera de ese planteamiento metodológico.
Entonces, en ese orden de ideas es importante poder recolectar todas esas experiencias que tienen los profesores, poderlas sistematizar y ponerlas al servicio de los mismos profesores que orientan las diferentes asignaturas en la modalidad virtual de a distancia, de manera que los profesores puedan crear nuevas actividades, proponer nuevas estrategias didácticas y a su vez puedan co-crear otro tipo de didácticas o dinámicas para aplicar dentro de las aulas, ya sea de manera virtual o sea de manera presencial o mixta. Digamos que eso es clave, poder robustecer un banco de actividades para ponerlo al servicio de toda la comunidad académica. Y obviamente, el otro valor agregado que también es sumamente importante es poder actualizar nuestros cursos que tienen una propuesta disciplinar inicial, poder actualizarlos desde el punto de vista metodológico para que periodo a periodo los estudiantes puedan conocer nuevas formas de aprendizaje y tengan otros elementos para poder enriquecer, digamos, toda su experiencia formativa a través de nuestras aulas virtuales. Eso es básicamente como el valor agregado que tiene esta estrategia y que ponemos al servicio de la comunidad académica de Uniminuto. Perfecto, listo, Giovanni, muchas gracias. Vamos a ver entonces ahora de forma directa cómo ustedes pueden proponer una actividad en cada uno de sus cursos, o más bien cómo pueden reemplazar las actividades que traen por defecto los cursos para cambiarla por una que de pronto ustedes consideren se ajusta más al contexto en el que se está de la ciudad, de pronto del territorio en el que se está dictando el curso y todo esto. Entonces, permítanme en un momento, voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar a ver en detalle cómo funciona y cómo puedo yo hacer como profesor para proponer una nueva actividad. En ese orden de ideas, Cristian, para complementar un poco, el banco de actividades le va a permitir al profesor proponer nuevas actividades en los cursos estandarizados o reemplazar las actividades que ya están dentro del curso. Y esto, digamos, teniendo muy presente que hay dos tipos de actividades dentro de los cursos, unas que son evaluativas y otras actividades que son de comprensión. Es decir, el banco de actividades permite agregar nuevas actividades de comprensión, es decir, si mi curso tiene 6 actividades de comprensión, yo podría hacer que mi curso tuviera hasta 10 o más, dependiendo de lo que el profesor desee. Es decir, puedo agregar más actividades de comprensión al curso o puedo reemplazar las actividades de comprensión que el curso tenga. Otra vez para el ejemplo, si mi curso tiene 6 actividades de comprensión, yo puedo aumentarlas o sencillamente puedo reemplazar las 6 que hay. Para el caso de las actividades evaluativas, solamente el banco de actividades permite reemplazarlas. ¿Por qué? Porque las actividades evaluativas están directamente relacionadas con los créditos y la extensión de la asignatura. Es decir, que si una asignatura tiene 3 créditos académicos, debe tener un máximo de 6 actividades evaluativas, 2 por cada corte. Entonces no es posible adicionar actividades evaluativas, pero sí es posible reemplazarlas. Si mi curso tiene 3 créditos académicos y tiene un máximo de 6 actividades evaluativas, yo puedo cambiarlas para que el curso tenga una didáctica diferente o un poco más específica, más a la medida de lo que el profesor desea. Adelante, Cristian. Gracias, perfecto. Entonces, vamos a iniciar en este curso, ¿listo? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta lo que decía al principio Giovanni, que el banco de actividades solamente funciona en cursos que tienen contenido estandarizado. Entonces, si usted como profesor es quien monta el contenido del curso
o utiliza una copia de seguridad, no va a poder utilizar el recurso de banco de actividades. Para poder hacer uso del banco de actividades, lo primero que debe hacer es importar el curso que se encuentra en nuestro banco de cursos. Entonces, si usted está en su curso, una vez que ha ingresado en la plataforma, se ha ingresado al curso, se dirige al menú del curso y va a hacer clic en la opción buscar cursos a importar. Desde aquí es desde donde vamos a importar nuestro curso estandarizado. En este recuadro va a ser la búsqueda del curso. El director o coordinador del programa debería usted facilitarle un enlace con un listado en una hoja de cálculo en donde encontrará el nombre del curso y el código con el que debe hacer la búsqueda de ese curso. Yo, por ejemplo, voy a utilizar este, que es el código de gestión básica de la información. Hago clic en el botón buscar y luego hago clic en el botón importar curso. Esto es muy importante que los profesores tengan el listado de nombres cortos de los cursos que están virtualizados, porque en los diferentes programas hay asignaturas que tienen la misma denominación. Por ejemplo, las estadísticas, hay estadística descriptiva, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Empresariales, que es una asignatura común a la facultad, y también hay estadística descriptiva, por ejemplo, en psicología. Entonces es importante que los profesores conozcan esos nombres cortos y tengan la lista para que hagan la búsqueda con ese nombre corto y no con el nombre completo. De lo contrario, no van a saber qué curso es el apropiado para que puedan importar. Gracias, Giovanni. Bueno, sería bueno, Giovanni, si nos puedes apoyar con eso, tal vez compartir el enlace con los profes a través del chat de preguntas, de tal manera de que tal vez si no lo tienen en este momento, se lo puedan llevar el día de hoy. ¿Listo? Continuando entonces con nuestro proceso de importación, una vez que hacemos clic en el botón de importar, en este que estaba aquí en la nubecita, voy a devolverme un poquito, tal vez lo hice muy rápido. Entonces aquí en este botoncito nos va a mostrar una alerta que nos dice lo siguiente: tenga en cuenta que se borrará la información del curso actual y será reemplazada por la información de la importación. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante que el curso que ustedes van a importar esté en blanco. ¿Listo? Si ustedes han montado algún otro recurso allí, esto se va a borrar. Luego vamos a seleccionar si el curso base es de 8 o 16 semanas. Esto lo que nos permite es que se establezcan las fechas de inicio y las fechas de finalización del curso. No afecta nada más, solamente que permite que el sistema pueda determinar la fecha de inicio y la fecha de finalización del curso, ¿vale? Entonces yo en este caso voy a seleccionar que gestión básica de la información es de 8 semanas únicamente y hago clic en el botón importar. Él va a iniciar la importación de todo el contenido. Vamos a esperar un momento. Puede tardar alrededor de 30 segundos o un minuto, dependiendo del curso que ustedes importen. Y una vez que ha finalizado, se van a dar cuenta pues que aparecen aquí 4 chulitos de color verde y nos aparece el botón de regresar al curso. ¿Listo? Hacemos clic aquí en el botón. Nos pregunta que si queremos salir de este sitio web, le vamos a decir que sí. Y avanzamos hacia nuestro curso. Como ustedes pueden ver, el curso que antes estaba en blanco ya tiene cargado todo el contenido. Entonces aquí podemos ver la pestaña de inicio, que es donde está toda la generalidad, la unidad 1 y, bueno, todas las unidades que tenga el curso, dependiendo del curso que ustedes hayan importado. ¿Listo?
Una vez que yo he importado mi curso, ahora sí puedo iniciar con el reemplazo de las actividades. Pero hay algo muy importante y tal vez Giovanni tenga, si tiene algún comentario al respecto de lo que voy a decir, sería muy bueno que lo hiciera. Y es que es importantísimo que antes de que ustedes vayan a reemplazar una actividad, lean primero, lean detalladamente cada una de las actividades que están propuestas en el curso y de qué se trata, de tal manera que ustedes puedan proponer actividades que vayan en concordancia con la temática y con las acciones de competencia que se desarrollan en cada unidad. Así es, Cristian. Es importante que el profesor, antes de hacer la formulación de una actividad, pueda conocer los alcances de cada una de las unidades de aprendizaje y los alcances del curso como tal. Esto les va a permitir determinar, primero que todo, la duración del curso, va a poder determinar cuáles son los recursos educativos que el estudiante tiene que consultar para el desarrollo de su actividad y cuáles son las actividades que se enmarcan dentro de una unidad para comprender cuáles son los aprendizajes que el estudiante tiene que ir adquiriendo y poder formular una actividad que esté alineada con esas intenciones formativas. De lo contrario, cuando la actividad se formule y la envíen a validación, van a tener que hacerle muchísimos ajustes. Es importante tener muy presente que los cursos que están estandarizados ya tienen una propuesta disciplinar enmarcada en contenidos temáticos, que es una propuesta institucional. Digamos, está distribuida en contenidos, en objetivo del curso, unidades del curso, temáticas, y eso no se puede cambiar, a menos que el curso, con sus colectivos académicos, lleven las inquietudes de los profesores al comité curricular y allá definan cuáles serían los nuevos contenidos de la asignatura. Eso es importante que lo tengamos claro. Para este caso, para el banco de actividades, para el reemplazo de las actividades, basta con que el profesor conozca cuáles son los alcances del curso y formule actividades que vayan alineadas a esas intenciones formativas. Es, digamos, que como el requerimiento más importante que debe tener en cuenta el profesor a la hora de hacer una formulación de estas. Adelante, Cristian. Gracias, Giovanni. Listo. Entonces, veamos cómo puedo yo empezar a proponer o a reemplazar las actividades que están en mi curso una vez pues que ya he conocido. Lo primero que tengo que hacer es activar la edición, ¿listo? Entonces, se van a ir ustedes como profesores al engranaje, al botón de engranaje que está en la parte superior y van a hacer clic en el botón activar edición, tal como yo lo hice anteriormente. Una vez que se activa la edición, ustedes van a ver que se habilitan los botones de edición de las actividades. Algo muy importante es que como bien lo decíamos al inicio, en el caso de los cursos estandarizados, ustedes van a poder modificar de las actividades principalmente o las fechas, ¿listo? Ustedes no van a poder editar directamente las actividades que están aquí. Me desplazo, por ejemplo, acá a la unidad 1. No van a poder editar inicialmente las actividades que están aquí de forma directa, sino que inicialmente solo van a poder cambiar las fechas. En caso de que ustedes requieran pues modificar la actividad o reemplazarla, deberán utilizar este botón que está aquí. Este botoncito que dice reemplazar actividad de comprensión o que dice reemplazar actividad evaluativa. Como ustedes bien sabrán, todos los cursos estandarizados tienen estos dos tipos de actividades. Actividades de comprensión y actividades evaluativas. Entonces, algo importante que también sí deben saber, y antes de que se me pase, es que en la pestaña de inicio no van a poder hacer el reemplazo de
ninguna actividad, ni van a poder hacer ninguna modificación. ¿Por qué? Porque allí está toda la generalidad del curso. Entonces ustedes van a poder encontrar que aquí se encuentra todo lo que es la introducción, el objetivo general, las unidades de aprendizaje, las acciones de competencia, el esquema de módulo, la metodología, la evaluación, los recursos educativos. Entonces, nada de lo que está en la unidad 0, que llamamos nosotros, o en la pestaña de inicio, va a poder ser modificado. Es a partir de la unidad 1, ¿sí? O a partir de las unidades de aprendizaje, desde donde ustedes van a poder hacer los ajustes que requieren en su curso, es decir, a reemplazar las actividades que se encuentran allí. Entonces, el proceso de reemplazo de actividad es el mismo tanto para las actividades de comprensión como para las actividades evaluativas. Y hay 3 formas diferentes de reemplazar una actividad. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros, por ejemplo, reemplazar esta actividad, la actividad 2, que es una actividad evaluativa. Entonces, vamos a hacer clic aquí en el botón de reemplazar actividad. Y nos va a llevar a esta pestaña. Aquí vamos a encontrar 3 opciones. La primera es utilizar una actividad express, ¿sí? O una plantilla express que llamamos nosotros. La segunda es utilizar una plantilla de apoyo en la que ustedes puedan editar por completo la plantilla. Y la tercera es utilizar una actividad del banco de actividades. ¿Listo? Voy a empezar por la del medio, la plantilla de apoyo evaluativa, que puede ser la que tal vez ustedes vayan a utilizar más, dependiendo pues de los requerimientos. Si ustedes quieren proponer una actividad por completo, desde cero, van a utilizar esta opción, la plantilla de apoyo. ¿Listo? Entonces voy a hacer clic aquí. Actualmente, para ustedes, profesores, tenemos alrededor de 25 plantillas de actividad que ustedes pueden utilizar para reemplazar las actividades que vienen por defecto. Entonces tenemos plantillas de actividades estilo ensayo, estudio de caso, infografía, de foro, de informes, ¿sí? Tenemos 25 plantillas, aquí pues no están listadas todas porque esto es un ambiente de pruebas, pero tenemos alrededor de 25 plantillas que abarcan diferentes tipos de actividades y que ustedes pueden seleccionar pues dependiendo de la necesidad o dependiendo de lo que quieran proponer. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar nosotros esta plantilla, la de ensayo argumentativo. Bueno, pero está sin calificación. Vámonos a esta, estudio de caso individual calificable. Vamos a utilizar entonces este estudio de caso individual. Una vez que nosotros seleccionamos o vemos un nombre de plantilla que nos interese, podemos hacer una vista previa. Tenemos aquí un botón de vista previa que nos va a permitir revisar en detalle el contenido de esa plantilla o cómo está planteada la actividad desde esta plantilla. Entonces podemos ver aquí que tenemos una vista detallada de la plantilla tipo que vamos a utilizar. En este caso, estudio de caso individual. Es importante que tengan en cuenta que todas las actividades van a tener esta estructura. Ustedes van a poder cambiar el contenido de la actividad, pero nunca van a poder cambiar la estructura de las actividades. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza unos mínimos de calidad dentro de las actividades. Entonces estas plantillas ya están definidas en su estructura y no pueden ser modificadas. Entonces siempre va a tener una descripción, siempre la actividad debe tener un ver, un juzgar, un actuar, todo el tema de evolución creativa, tendrán que ustedes establecer los tiempos de desarrollo, la forma de entrega, el rol del tutor y los recursos bibliográficos que se utilizarán para el desarrollo de la actividad. Una vez que ustedes han decidido cuál es la plantilla que van a utilizar y después de que han hecho la vista previa, entonces pueden hacer clic en este botoncito que dice usar plantilla
o si me cierro esta ventana y estoy aquí en esta pantalla, pues puedo hacer también clic en el botón que aparece aquí de seleccionar. ¿Listo? Entonces, yo selecciono la plantilla, me pregunta que si estoy seguro de que deseo trabajar con esta plantilla y yo le voy a decir que sí. Y aquí ya empiezo la edición de la actividad. Cuando yo voy a empezar con la edición, lo primero que debo establecer antes de empezar a modificar el contenido de la plantilla es la configuración de la actividad, ¿sí? Entonces vamos a tener que primero que todo configurar la actividad. ¿Qué tenemos que configurar aquí? Primero, el tipo de actividad. Si va a ser una actividad colaborativa o va a ser una actividad individual. Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir que va a ser una actividad colaborativa. Si esta actividad va a tener un foro de comunicación, es importante o es conveniente que para el caso de las actividades colaborativas, si ustedes así lo desean, puedan habilitar un foro, ¿sí? Que llamamos nosotros una actividad anidada, puedan habilitar un foro como espacio de comunicación para que los estudiantes en sus grupos organicen sus ideas, organicen o discutan respecto a la actividad y cómo la van a abordar y cómo la van a desarrollar. Entonces es como un espacio que se le brinda al estudiante, a los grupos de trabajo, de tal manera que puedan establecer comunicación con sus compañeros para definir todos los detalles del desarrollo de la actividad. Entonces, ustedes podrían, si quieren, habilitar aquí que esta actividad tenga un foro relacionado. Bueno, en este caso, esta actividad no nos permite porque no tiene una actividad relacionada. Pero, por lo general, las plantillas que están en producción sí tienen una actividad relacionada. Entonces, yo voy y selecciono colaborativa. Si la actividad tiene un foro que pueda yo habilitar, pues, y quiero habilitarlo, lo podría habilitar aquí. Luego de esto, como es una actividad de comprensión, yo tendré que habilitar la rúbrica, ¿sí? Recuerden que el instrumento de evaluación que se utiliza para evaluar todas las actividades en los cursos estandarizados es la rúbrica. Entonces, si ustedes van a reemplazar una actividad evaluativa, es obligatorio que seleccionen una rúbrica, ¿sí? O seleccionen la rúbrica para poder ajustarla y este sería como el instrumento que se va a utilizar para la evaluación de actividad. Una vez que ustedes seleccionan la rúbrica, entonces deberán seleccionar bueno, más bien, todas las actividades, todas las plantillas de actividad ya tienen una rúbrica preestablecida. Eso es importante que lo sepan. Todas las actividades, las plantillas de actividades evaluativas ya tienen una rúbrica preestablecida que está en total concordancia con el tipo de actividad que se va a proponer, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos nuestra rúbrica, que es la que se utilizaría para evaluar este tipo de actividad. Entonces, cuando yo tengo aquí mi rúbrica, debo seleccionar al menos 3 criterios de los que me proponen aquí para evaluar la actividad. ¿Por qué debo seleccionar estos criterios? Porque yo más adelante, ustedes se van a dar cuenta, yo como profesor puedo modificar esta rúbrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la rúbrica que viene por defecto con la actividad tiene 4 o 5 criterios, pues yo podría disminuirlo a 3 si es que así lo considero. Lo importante es que ustedes, antes de hacer tal vez el ajuste de la rúbrica, pues revisen la que se está proponiendo y si es o si consideran que es suficiente para realizar la evaluación de la actividad que ustedes quieren proponer y asimismo seleccionen la cantidad de criterios que van a utilizar. Lo importante es que siempre deben seleccionar como mínimo 3 criterios. Eso es importante. Habrán plantillas que tienen rúbricas con más de 3 criterios, 4 o 5. Ustedes deberán seleccionar mínimo 3. Pueden seleccionarlos todos si quieren. Si ustedes consideran que todos los criterios que se definen en la rúbrica son útiles a la hora de evaluar o son pertinentes a la hora de evaluar la actividad que están proponiendo, los pueden seleccionar todos. ¿Listo? En este caso, mi rúbrica solamente tiene 3, pues yo voy a seleccionar estos 3. Y para finalizar, debo seleccionar el tipo de entrega, ¿sí? Entonces, si es una actividad evaluativa,
debe obligatoriamente tener un tipo de entrega. En este caso, como es un informe, debería yo seleccionar si es un texto en línea, ¿sí? De tal manera que el estudiante pueda escribir directamente en la plataforma, o si es un archivo, y el estudiante va a tener que cargar un archivo. Puede que hayan plantillas, por ejemplo, las de foro, cuando la actividad es un foro, en las que no se seleccione, en las que no haya que seleccionar tipo de entrega, porque no se hará una entrega como tal, el estudiante no tendrá que subir ningún archivo, sino que de pronto la actividad es que participe en un foro de discusión. ¿Listo? En este caso, como es un informe, pues si tiene tipo de entrega, vamos a seleccionar nosotros que queremos que el estudiante nos suba un archivo y luego vamos a establecer cuántos archivos queremos que el estudiante cargue. En este caso yo voy a seleccionar uno. Una vez que he finalizado la configuración de mi actividad, hago clic en el botón guardar cambios que ustedes ven aquí y él me dice que se ha creado la configuración. ¿Listo? Si de pronto yo me equivoqué, cometí un error a la hora de configurar la actividad o simplemente luego durante el proceso de diseño quiero cambiarla, pueden abrir nuevamente la ventana de configuración haciendo clic aquí en este botón y haciendo los ajustes que quieran. ¿Listo? Seleccionan, hacen clic nuevamente en guardar cambios y proceden a editar la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos editar de nuestra actividad? Como les decía, todas las actividades ya tienen una estructura definida que no va a ser modificada, no puede ser modificada. Entonces, lo que podemos editar es el contenido. Entonces, voy a empezar por acá, ¿listo? Yo acá veo que puedo cambiarle el título a la actividad. Entonces, hago clic aquí sobre la zona sombreada y me va a abrir la ventana del asistente. Ustedes van a contar con un asistente durante la propuesta de la actividad que les va a ayudar dándoles instrucciones y mostrándoles ejemplos de cada uno de los ítems que van a ir modificando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del título, acá nos indica qué es el título, pues, o nos da la instrucción de cómo definir al título. Asigne un nombre a la actividad indicando la actividad principal, taller, informe, análisis, foro, y el sobre qué, riesgos biológicos, desarrollo cognitivo, use minúsculas y negrita. Entonces, aquí nos da la instrucción de cómo definir el título y podríamos ver un ejemplo. El asistente siempre nos va a ofrecer ejemplos. Si de pronto vemos que el ejemplo que nos está ofreciendo el asistente no sirve, podríamos utilizarlo. Entonces yo le puedo así decir aquí, usar ejemplo, y él me va a traer lo que está en el ejemplo aquí. Miren, entonces yo voy a borrar esta parte, inclusive voy a borrar este, podría ser, y si me devuelvo acá, le digo usar ejemplo, y él me trae aquí el ejemplo que está allí. Si lo que está de ejemplo considero que no me sirve, entonces pues simplemente yo puedo editar, ¿sí? Aquí ustedes se fijan, se habilita un editor para que ustedes puedan hacer el cambio y el ajuste que desean. O sea, ustedes pueden borrar por completo lo que está allí y modificarlo, ¿listo? Entonces yo le voy a dar, por ejemplo, un título que va a ser estudio de caso. Sí, esto era un estudio de caso, ¿cierto? Bueno, ya lo olvidé. Actividad evaluativa. Entonces, establezco el título, ¿sí? Y hago clic en el botón actualizar cuando ya he finalizado. Entonces, aquí ya actualicé el primer ítem de mi actividad, que es el título. Cuando yo modifico algo, ¿sí? Algún contenido, siempre me va a aparecer este icono de un chulito verde que quiere decir que ese cambio ya se hizo y quedó guardado, ¿vale? Entonces, aquí esta parte yo ya la edité. Luego voy a ir mirando entonces cada uno de los ítems dentro de la plantilla. Por ejemplo, paso a la descripción. Hago clic sobre la zona sombreada y aquí ya puedo modificar la instrucción, la descripción. Entonces, como les decía, el asistente les proporciona
la instrucción de cómo definir o cómo escribir el ítem que están modificando y les muestra un ejemplo. ¿Listo? Que podrían utilizar. Algo importante de las plantillas es que fueron diseñadas de tal forma de que ustedes no tengan que construir desde cero, ¿sí?, la actividad, sino que modifiquen, digamos, apartados muy puntuales dentro de la plantilla y que les ahorre tiempo y esfuerzo a la hora de proponer las actividades. Entonces, las plantillas están definidas de tal manera que les ahorramos muchísimo trabajo a la hora de definir las actividades. Miren que cada uno de los ítems que pueden ser modificados tienen aquí unas frases o unos apartados que están entre paréntesis y en negrita, que son los que se les sugiere modifique para hacer la actualización de la plantilla, ¿sí? Entonces, aquí miren que yo si quisiera solo tendría que modificar esto, ¿sí?, indicando el tema que se abordará en la actividad, redactando el objetivo de la actividad y aquí pues detallando las acciones de competencia que se van a desarrollar. Esto no quiere decir que ustedes no puedan modificar todo el contenido. Si ustedes de pronto ven que la actividad o la plantilla que están utilizando no se adapta a la necesidad que usted tiene a la hora de proponer una actividad, pues lo puede modificar completamente, ¿listo? Lo que debe tener en cuenta es que entre más cambios usted le haga a la plantilla, ¿sí?, entre más la modifique, pues más va a ser el tiempo que se va a tomar el asesor pedagógico en revisar la plantilla y en aprobar la actividad. ¿Listo? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Ustedes no tienen que modificar por completo las plantillas. La plantilla está diseñada de tal manera que usted cambie apartados muy puntuales y pueda diseñar o proponer una actividad de manera muy rápida y sencilla, pero puede modificar todo el contenido si quiere. ¿Listo? Lo que pasa es que tal vez los tiempos de aprobación de la actividad van a ser o pueden llegar a ser un poco más altos dependiendo de la forma en la que usted la proponga. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer aquí una modificación así muy rápida, no me voy a... Aquí mucho tiempo, como les decía, ustedes pueden modificar por completo o cambiar por completo el contenido de cada sección. ¿Listo? Entonces, miren que yo aquí ya cambié la descripción, puedo pasar aquí al ver. Por ejemplo, yo borro esto, veo que a este ejemplo me sirve, lo utilizo, le digo actualizar y a medida que yo voy modificando cada apartado, si ustedes se fijan, aquí se va viendo que ya está guardado o que ya ha sido modificado. ¿Listo? Entonces, y así pues van a hacer con cada una de las secciones. ¿Es necesario que modifiquen todas las secciones? Pues como les decía, no, solamente tienen que modificar los apartados que están en negrita, ¿listo? Entonces, así se van desplazando por todos los ítems de la plantilla. En este caso, bueno, aquí en los tiempos de desarrollo, bueno, ustedes van a definir si es una actividad virtual o es una actividad que se va a desarrollar en la tutoría. Acá deberán especificar también si es una actividad individual o colaborativa. En mi caso, pusimos que era una actividad colaborativa. Y aquí las horas que se va a tomar el estudiante para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Entonces, tantas horas acá y actualizo. La forma de entrega y el rol del tutor. Listo. Llegamos a la parte de recursos bibliográficos, una parte importante. Ustedes, como bien lo decía Giovanni al principio, podrán modificar los recursos bibliográficos para el desarrollo de las actividades. Y en esta parte es donde lo van a hacer. Todas las actividades por defecto
tienen recursos definidos, que estos sí son recursos genéricos que ustedes deberían quitar y proponer los otros, ¿sí? Entonces, puede que acá encuentren, como les digo, recursos muy genéricos, entonces deberán eliminarlos haciendo clic aquí en este botón. Miren que acá tenemos, por ejemplo, dos recursos. Yo voy a hacer clic en este botón para eliminarlo. Me está preguntando si en verdad que deseo eliminar este recurso. Le hago clic en eliminar. Luego nuevamente hago clic aquí en eliminar. Y ya he eliminado todos los recursos que tengo por defecto. ¿Cómo agrego un nuevo recurso? Entonces voy a hacer clic aquí en el botón bibliografía. Y me habilita un espacio para yo proponer la bibliografía que quiero desarrollar. Importante que tengan en cuenta, en este momento, la forma de proponer recursos bibliográficos es únicamente mediante enlaces de internet. ¿Listo? Entonces, son recursos abiertos, es importante, abiertos o con licencias que permitan su utilización, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta esto a la hora de proponer recursos y que estén en internet, ¿sí? Recuerden que no todo lo que está en internet yo lo puedo utilizar, no todo lo que está en internet yo lo puedo colocar en el aula virtual. Siempre debo respetar los derechos de autor. Entonces es importante que a la hora de proponer un recurso bibliográfico, ustedes sepan, ¿sí? O investiguen si la licencia que tiene ese recurso permite su utilización. Puede ser de pronto una licencia como Creative Commons, que permite la utilización de ese recurso. Es un ejemplo de licencia. Es un ejemplo de licencia que podrían utilizar ustedes para proponer un recurso, ¿listo? ¿Cuál es la recomendación? Que utilicemos los recursos de nuestra biblioteca virtual, ¿listo? Nosotros tenemos una biblioteca virtual bastante robusta, con muchas bases de datos, con muchos libros electrónicos de editoriales muy reconocidas. Entonces es importante que en la medida de lo posible prefieran la utilización de recursos que estén en nuestra biblioteca virtual. Esto nos garantiza también pues que el estudiante va a tener acceso a ese recurso, ¿sí? Y que no vamos a estar tal vez violando los derechos de autor a la hora de proponer. Entonces, vemos aquí que de la bibliografía tendríamos que nosotros modificar el título, ¿sí? Entonces colocan ustedes aquí el título del recurso y luego establecen el enlace. Yo, por ejemplo, voy a dejar este nada más. Le voy a quitar este pedacito, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, el título y pego aquí el enlace del recurso. Y hago clic en actualizar. Como les decía, los recursos que pueden proponer son recursos que estén en internet. Aquí no van a poder subir, en este caso, archivos, ¿sí? No van a poder subir lecturas de pronto en PDF o cosas de ese estilo, sino que van a tener que proponer recursos de internet. Ustedes pueden seguir proponiendo más recursos, ¿sí? Aquí podrían habilitar un nuevo espacio para proponer otro recurso y así con los recursos que ustedes necesiten. Yo en este caso pues solo voy a proponer uno. Luego llegamos a la rúbrica de evaluación. Recuerden que nosotros cuando estábamos configurando la actividad establecimos una rúbrica de evaluación. Esta rúbrica, como les decía, la pueden modificar. En este caso nosotros establecimos 3 criterios, aquí están, pero ustedes pueden cambiar el nombre de cada criterio, ¿listo? Entonces aquí está por ejemplo, el primer criterio es análisis de caso. Yo lo puedo modificar si es que considero que el nombre de este criterio no es pertinente o no lo quiero llamar así. Entonces lo modifico y puedo entonces modificar cada uno de los niveles de calificación. La recomendación, ¿cuál es? El primer nivel no lo modifiquen,
¿sí? Si ustedes quieren modificar la rúbrica, yo les recomiendo que no modifiquen el nivel. Siempre debería haber un nivel en donde la calificación sea 0 para los estudiantes que no presentaron la actividad. ¿Listo? Entonces, no presentó el caso de estudio, no entregó el caso de estudio, no entregó el caso de estudio. Entonces, y la calificación debería ser 0. De ahí para adelante ustedes podrían modificar el nivel, ¿sí? El criterio de evaluación aquí, en cada nivel, pueden modificar el criterio en cada nivel. Entonces, este criterio en insuficiente, lo que no pueden modificar es la estructura de la rúbrica, eso sí es importante que lo sepan. Siempre va a haber un nivel de no presentó, un nivel de insuficiente, un nivel de aceptable, un nivel de bueno y un nivel de 5. Y un nivel de excelente, perdón. Entonces ustedes pueden ir modificando cada criterio en cada uno de sus niveles y pueden ir ajustando la puntuación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este criterio en insuficiente yo no le quiero dar una puntuación de 0,3, sino de 0,2. Entonces lo pueden ir modificando. ¿Listo? Y así para cada uno de los criterios, en cada uno de los niveles. Entonces, miren que yo voy a ir modificando aquí. ¿Listo? Ahora, hay algo que tienen que tener muy en cuenta. Les voy a mostrar lo siguiente. Si yo vengo a modificar, por ejemplo, es el puntaje de este criterio y le pongo aquí, por ejemplo, 0.1 y me voy a cambiar a modificar otro criterio, me muestra un error. ¿Por qué? Porque esta puntuación en el nivel aceptable no puede ser menor que esta puntuación que está aquí en el nivel de insuficiente, ¿sí? Entonces, siempre la puntuación del nivel mayor, pues deberá ser mayor. Es importante que tengan eso en cuenta. Entonces, yo no puedo poner acá 0.2 y aquí 0.1. Tendría que poner, por ejemplo, 0.4. Y ahí ya me deja pasar. ¿Listo? Entonces, eso es una cosa que tienen que tener muy en cuenta. Para el caso de las rúbricas que tengan tal vez más de 3 criterios, o bueno, para cualquier rúbrica, es importante que la calificación del nivel excelente, ¿sí? Ahí está calificación, perdón. La calificación del nivel excelente sume 5, ¿sí? Eso es muy importante. Nunca puede ser menor ni mayor que 5. Es decir, que la suma de este criterio más este criterio más este criterio y bueno, de todos los criterios que yo tengan en el nivel excelente me debe sumar 5. Si yo, por ejemplo, le pongo a este 2, a este 1 y a este 1, cuando voy aquí a mirar, la suma me da 4. Cuando yo vaya a guardar esta actividad, voy a hacer la demostración aquí, me dice que hay un error. El valor total de la rúbrica debe ser 5. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Entonces, aquí ya me suma 5. ¿Listo? Efectivamente me suma 5. Y ya he terminado la propuesta de mi actividad. Aquí al final, entonces, ¿qué tengo? El resumen de la configuración que yo le di a la actividad. Tengo otra vez disponible el botón de abrir la ventana de configuración por si quiero hacer algún ajuste. Y tengo el botón de guardar cambios y continuar después y el botón de enviar a corrección. Entonces, ¿para qué me sirve el botón de guardar cambios y continuar después? Pues si tal vez yo no tengo el tiempo suficiente para terminar de proponer la actividad, pues simplemente la guardo y luego vuelvo a entrar y la sigo editando. Entonces simplemente me guarda el estado en el que yo dejé la actividad para poder seguir editándola después. El siguiente botón que tenemos es el botón de enviar a corrección. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy enviar a corrección?
Una vez que ustedes terminan la propuesta de la actividad, esta actividad se envía a un asesor pedagógico de la Dirección de Diseño Educativo de Uniminuto Virtual y a Distancia, y este asesor pedagógico es quien va a revisar y va a validar si su actividad cumple con los requisitos, ¿sí?, para poder ser publicada. Entonces, allí es desde donde le van a validar o a revisar que su actividad cumpla pues con los requisitos para poder ser aprobada. En caso de que haya algún ajuste que hacer o en caso de que, por ejemplo, los recursos bibliográficos no cuenten con una licencia que permita su uso o que se infrinja algún derecho de autor o que, no sé, el recurso bibliográfico ya no esté disponible para que sea utilizado o cualquier otro error a la hora de construir la actividad, pues va a ser revisado por ellos y va a ser comentado para que ustedes hagan los ajustes. ¿Listo? Giovanni nos cuenta un poco tal vez de los tiempos que se toma diseño educativo a la hora de hacer la revisión y la validación de las actividades. Mientras tanto, yo voy a enviar esta actividad a validación, voy a entrar con el usuario, que en este caso pues haría como el rol de corrector y voy a ir validando esta actividad para que podamos seguir viendo cómo se hace el proceso. ¿Listo? Entonces, pues Giovanni, si nos cuenta un poco cómo son los tiempos. Básicamente lo que tiene establecido diseño educativo son 3 días hábiles para la revisión de la actividad. Obviamente todo depende de la cantidad de ajustes que haya o la cantidad de modificaciones que haya hecho el usuario. Como lo manifestó Cristian, es importante que tengan muy presente que en la medida en que más editen la plantilla, más revisiones va a tener que hacérsele a la actividad. En ese orden de ideas se está hablando de unos 3 días hábiles máximo para que el usuario tenga retroalimentación frente a la formulación de la actividad que realizó en el curso. Obviamente si hace, por ejemplo, una edición, digamos, básica, por ejemplo, cambiando la rúbrica de edición o la rúbrica de evaluación, o por ejemplo, cambiando los recursos, obviamente lo que van a tener que ver es que los recursos correspondan con la temática y sean el insumo necesario para el desarrollo de la actividad, y eso no tardaría más de 3 horas. Pero el tiempo máximo son 3 días hábiles. ¿Listo? Gracias, Giovanni. No sé si de pronto, mientras yo voy aquí revisando las actividades que han sido propuestas, hayan preguntas en el chat que tengamos que responder. No sé si de pronto Giovanni me puede apoyar con eso. Sí, voy a revisar porque hay varios comentarios. Voy a revisar y las leo y vamos despejando dudas. Bueno, desde el comienzo una profesora pregunta que si el nombre corto es el mismo alfa. No es el mismo alfanumérico. En algunos casos es el mismo alfanumérico, en otros no. Por eso lo denominamos nombre corto. Es importante que conozcan los nombres cortos de las asignaturas para desarrollar el proceso de importación. ¿Listo? Un profesor nos pregunta qué pasaría si él no tiene el curso aún estandarizado y pues quiere desarrollar, digamos, como todo el proceso de formulación de actividades. Entonces, como se mencionó desde el inicio, esto solamente aplica para cursos estandarizados. Si el profesor tiene la necesidad de que su curso, el que está operando actualmente, sea estandarizado porque aún no está, es necesario que lo escale la solicitud a los directores de programa, coordinen con los directores y decanos de programa de VD para que nosotros podamos incluir esas asignaturas dentro del flujo de producción que tenemos semestralmente. Es importante que para eso tengan la definición disciplinar de la asignatura y tengan el experto
con unos tiempos que digamos que en su momento se aclararán o más bien se indicarán cuáles son esos tiempos para desarrollar la autoría del curso. ¿Listo? Eso es básicamente. Entonces, si aún el curso no está estandarizado, por favor gestionar con los académicos de cada sede y con los directores y decanos de programa de VD cómo se puede resolver el tema para la virtualización del curso. ¿Listo? Profesor Mario Jaimes pregunta, él tiene la asignatura de una asignatura de contaduría pública que en su mayoría está, las actividades son talleres. ¿Cuál sería la plantilla adecuada para poder actualizar esas actividades? Bueno, profe Mario, teniendo en cuenta que son talleres, y bueno, esto aplica para las asignaturas que tienen talleres o tienen cuestionarios. Lo que deben hacer es, a través de esta aplicación del banco de actividades, no se podría gestionar la actualización de los mismos. Lo que deberían hacer es enviarnos a Campus Virtual el examen, las preguntas o los talleres ya validados, digamos, por el director de programa de VD, para que nosotros hagamos la actualización del curso, la inclusión de los nuevos talleres o la inclusión de las nuevas preguntas del cuestionario. Y así se vea reflejado el ajuste en los cursos que ustedes operan. ¿Listo? Aquí el profesor José Ramón Cristian pregunta, dice que él modificó e importó una actividad en el cuatrimestre 2, pero en el cuatrimestre 3 sigue igual. Eso, digamos que en donde él podría consultar las actividades, o donde los profesores pueden ver las actividades que ya han venido formulando en cuatrimestres anteriores. Sí, ya en un momento vamos a revisar cómo podemos utilizar actividades que ya hayamos propuesto. Profe, cuando usted propone una actividad en un cuatrimestre, pues esa queda vigente en ese cuatrimestre. Cuando usted vuelve a proponer, cuando usted pasa a otro semestre o a otro cuatrimestre, el curso que usted importa va a tener las mismas actividades que vienen por defecto, de tal manera que usted deberá volver a importar esa actividad que ya había propuesto, no la tiene que volver a proponer, obviamente, ya queda guardada en el banco de actividades, pero tendrá que volver a importar esa actividad que ya había propuesto anteriormente, ¿listo? Cristian, hasta el momento, esas son las preguntas. Podemos continuar. Gracias, Giovanni. Permítame, por favor, un momento. Ya estoy aquí en el proceso de hacer la validación de la actividad. Bueno, mientras Cristian va solucionando los inconvenientes técnicos, llega una pregunta de la profesora Adriana Betsaida Castillo. Dice, buenas tardes, mi pregunta es si para proponer una actividad se requiere únicamente que se haga en un NRC. Si tengo varios NRC del mismo curso, ¿lo puedo realizar en cada NRC? Sí, señora. El ideal es que usted ingrese a un NRC, a cualquiera de los 3 o 4 que tenga, formule la actividad, la envía a validación y cuando en diseño educativo le definan la actividad o le retroalimenten, usted la importe a su curso, al NRC donde la formuló, después debe ingresar a los otros NRCs y desde el banco de actividades, que ya en un momento Cristian nos hace la indicación, importar o traer al curso la actividad ya validada. Ese, digamos, es como el procedimiento. Eso significa que las actividades que son validadas se importan a cada NRC, pero no se tiene que formular sino solamente una vez. Se formula una vez, es decir, yo tengo un curso de fundamentos de matemáticas, formulo una actividad, la formulo una vez, pero ese curso de fundamentos de matemáticas lo oriento en 4 NRCs. Entonces, importo 4 veces esa actividad a cada NRC. ¿Listo? Para que tengamos como claridad frente al tema. Sandra Olimpia pregunta,
que si con la coordinadora académica, no sé si te refieres a la actualización de cuestionarios y talleres que estábamos hablando hace un momento. Claro, ustedes se ponen en contacto con los coordinadores académicos de su sede y ellos, como deben estar en constante comunicación con los directores y decanos de VD, pueden hacer llegar esa información, pueden validar y nos pueden entregar a nosotros o hacer la solicitud por GLPI para la actualización de esos recursos, siempre y cuando tenga la validación del caso. ¿Por qué es importante esa validación? Porque en algunos casos hemos recibido, por ejemplo, sugerencias frente a algunos cuestionarios de que cambien una respuesta y esa respuesta está bien, pero para el profesor que hace la solicitud está mal. Entonces, en cabeza de cada dirección de programa está la responsabilidad de que cada cuestionario que esté publicado dentro del aula virtual esté bien, sea apropiado y esté bien elaborado, justamente para evitar inconvenientes con los estudiantes y de pronto contratiempos con los estudiantes y con profesores. ¿Listo? Listo. Giovanni, qué pena. Desafortunadamente no pude solucionar aquí el inconveniente técnico que se me estaba presentando con la opción de corregir la actividad. Pero bueno, voy a tratar de contarles, o bueno, de continuar con la sesión. Y es lo siguiente, o sea, una vez que ustedes han terminado de proponer la actividad, como pueden ver aquí en la pantalla que les estoy compartiendo, bueno, como les decía, la actividad se envía a un asesor pedagógico que les va a asesorar, les va a apoyar y les va a revisar la actividad. En caso de que se haga algún comentario, a ustedes aquí en esta misma sección que les voy a mostrar cómo llegar aquí, o sea, una vez ustedes proponen la actividad, esta se envía al asesor pedagógico para que haga la revisión y ustedes deben estar haciendo seguimiento constante al estado de la actividad. Entonces, cuando yo entro al aula virtual, ustedes van a ver siempre en el menú de la izquierda un botón que dice ver mis actividades propuestas. Si entran allí, los va a llevar a esta página y aquí es donde van a ver el estado de cada una de las actividades que ustedes han importado. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues la actividad está siendo corregida. Ustedes pueden ver que hay otras actividades de este mismo profesor que ya han sido importadas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta, por ejemplo, esta. Entonces, si hay necesidad de hacer algún ajuste, el asesor pedagógico le hará un comentario y en este botón que dice corrigiendo o en el que dice importado, les va a aparecer que pues el nombre de que deben hacer algún ajuste. ¿Listo? Entonces, ustedes entran nuevamente, la editan, la vuelven a enviar y una vez que la actividad ha sido validada, ustedes van a poder importarla. El botoncito acá que dice corrigiendo ya se va a poner de color rojo y les va a dar la opción de importar la actividad. Una vez que ustedes hayan importado la actividad, entonces ya van a poder verla en su curso, ya se va a modificar todo el contenido y van a poder empezar a trabajar con ella. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de proponer una actividad, modificándola desde cero, modificándola por completo. Desafortunadamente, como les decía, este es un entorno de pruebas y pues hay algún inconveniente con la corrección de las actividades por parte del usuario, que en este caso sería como el rol de asesor pedagógico. Entonces no pude hacer la corrección de estas que acabamos de proponer, pero bueno, ese sería el flujo de trabajo para que ustedes puedan proponer una actividad. ¿Listo? Ahora me gustaría que viéramos las otras dos opciones para proponer actividades. Estábamos en este curso, que son la opción de proponer una actividad desde una plantilla express y la opción de proponer una actividad desde el banco de actividades. ¿Listo? Miren que cuando yo me devuelvo aquí al curso, para las actividades que ustedes están modificando,
va a ir apareciendo aquí también el estado. Esta es otra forma de ver el estado de cada actividad. ¿Listo? Si la actividad tuviera comentarios, pues aquí les aparecería un botón que diría con comentarios. Y si la actividad ya ha sido importada, pues les va a aparecer, si la actividad ya es validada, les va a aparecer en color rojito que ya fue validada, y si ha sido importada, pues que ya fue importada. ¿Listo? Vamos entonces a validar cómo podríamos nosotros proponer una nueva actividad de evaluativa, perdón, a partir de una plantilla express. ¿Listo? Entonces me voy a ir aquí a la actividad 4. Me voy nuevamente al botón de reemplazar actividad de comprensión y vuelvo a esta página. Aquí lo que voy a hacer ahora es utilizar una actividad express o una plantilla express. ¿Qué son las plantillas express? Las plantillas express son plantillas que se diseñaron para que únicamente se pueda modificar apartados muy puntuales de la plantilla, ¿sí? Para formular una actividad bastante rápido, y estas plantillas no pasan por la validación de diseño educativo, es decir, que no surten ese proceso de revisión, ¿sí? Que surtirían las actividades que se manejan o que se proponen a través de una plantilla estándar, sino que estas actividades express, ustedes solamente podrán modificar apartados puntuales, ¿sí? Apartados puntuales, y no van a tener que pasar por la revisión de diseño educativo. Las plantillas express que van a estar disponibles son las mismas plantillas que van a encontrar en la otra sección que ya revisamos. Es decir, ustedes van a poder proponer también de forma express cualquier actividad, cambiando únicamente cosas muy puntuales y sin tener que enviarla a corrección, sino una vez que ustedes la terminen de ajustar, pues directamente la importan. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar esta plantilla, que es la de ensayo argumentativo. Aquí me dice que es una plantilla express. Al igual que con las otras, yo podría tener una vista previa de esta plantilla, ¿sí? Miren, aquí me va dando la vista previa. La plantilla es la misma. Y podría, si quisiera, hacer uso de esta plantilla. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esta plantilla para hacer la propuesta de una actividad express. ¿Cómo funciona esto? Entonces miren aquí muy bien. Para el caso de las actividades express, pues como les decía, van a poder modificar cosas muy puntuales como que, como si la actividad es individual o colaborativa, ¿sí? Si quieren y la actividad lo permite, le podrían agregar un foro. En este caso, no, esta actividad no permite agregar un foro, y el tipo de entrega que van a utilizar. ¿Listo? Luego tienen que poner el título de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, aquí se puso esta, yo puedo cambiarlo si quisiera. Entonces voy a ponerle aquí actividad express. O ensayo express, voy a ponerle. Y empiezo yo aquí a modificar los siguientes apartados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a ir modificando? ¿Recuerdan lo que en la plantilla estándar estaba en negrita? Que eran cosas muy puntuales. Eso es lo único que yo podría modificar acá. Entonces, por ejemplo, el tema sobre el que se va a abordar la actividad en el ensayo. Entonces, no sé, las TIC. ¿Sí? El objetivo. Entonces, voy diligenciando cada uno de los campos que me va a pedir aquí la actividad, las acciones de competencia, ¿sí? Las competencias planteadas en la unidad, el número de la unidad a la que pertenece la actividad, bueno. Y aquí en el ver proponga una situación de reflexión, entonces lo propongo y voy diligenciando cada uno de los apartados que me aparecen aquí en esta actividad. Como ustedes ven, es muy rápida la formulación de una actividad a través de una plantilla express, porque no tienen que modificar todo, ¿sí? Sino que van modificando únicamente
estos apartados que les va a indicar aquí la actividad o la plantilla más bien, para que puedan formular una actividad de forma más rápida. Una vez que ustedes han terminado, por ejemplo, de definir lo que es cada ítem de la descripción, del ver, del juzgar, pasan a los recursos bibliográficos que van a utilizar para la actividad, y aquí ustedes van a poder, por ejemplo, utilizar recursos bibliográficos que ya están disponibles en el curso. Entonces seleccionan de los recursos bibliográficos que están disponibles dentro del curso, cuál quisieran utilizar en esta actividad. Por ejemplo, aquí en Etiquétate, o aquí sistemas de información, por ejemplo. Pueden proponer nuevos recursos bibliográficos, pueden quitar los que están aquí y pueden proponer uno nuevo. Por ejemplo, yo voy aquí a modificar esto un poquito y luego acá. Entonces lo pueden guardar y luego continúan. Entonces aquí el tema central del ensayo. Si la actividad va a ser virtual o en tutoría, acá podemos decirle virtual. Si va a ser individual o colaborativa. Bueno, aquí no está bien la descripción, pero aquí entonces tendrían que indicar las horas de consulta de recursos, las horas de desarrollo de la actividad, el total de las horas, ¿sí? La forma de entrega, entonces defina tipo de letra interlineado, todo esto. Entonces miren que ustedes solamente modifican cosas puntuales, ¿sí?, de la plantilla, y les permite crear una actividad súper rápido. Una vez que finalizan, pueden tener una vista previa, seleccionen la cantidad de archivos, miren que acá me marcó un error porque algo me faltó configurar. Efectivamente, aquí debo seleccionar esto, y ahora sí puedo tener una vista previa. Y así es como quedaría formulada mi actividad. Únicamente he modificado cosas muy puntuales. Importante que tengan en cuenta, la rúbrica de evaluación en las actividades express no es modificable. ¿Listo? ¿Esto por qué? Pues porque como no va a pasar por la revisión de diseño educativo, debemos garantizar que el instrumento de evaluación está correctamente diseñado. Entonces, en el caso de las plantillas Express, si ustedes quieren una actividad, proponer una actividad utilizando una plantilla Express, uno, pues para ahorrarse mucho tiempo, porque solamente tendrían que modificar campos puntuales, muy puntuales de la actividad para darle contexto, y que no pase por la revisión de diseño educativo, pues no podrán modificar la rúbrica. Entonces yo acá ya terminé, propuse mi actividad express y aquí hago clic en crear. Entonces, cuando yo hago clic en crear, la actividad de una vez va a ir a mi curso y va a reemplazar la actividad que yo inicialmente quería. No va a pasar por la revisión de diseño educativo. Démosle clic aquí en crear, crear. Y miren que aquí ya está. Acá me dice que ya fue importada. ¿Sí ven? Entonces, ensayo express me dice que ya fue importada. Si yo me voy al curso haciendo clic aquí, por ejemplo, aquí estoy en la unidad 2, voy a ver aquí que la actividad 4 evaluativa ha sido importada, ya fue modificada. ¿Listo? Si yo abro la actividad, miren que aquí ya aparece todo lo que yo modifique. ¿Listo? Entonces vean que es muy sencillo y muy rápido proponer una actividad utilizando una plantilla Express. Va a quedar disponible de forma inmediata. Apenas ustedes la terminen de crear, la pueden importar y la pueden utilizar desde ese momento, porque como les digo, no pasa por la validación de diseño educativo. ¿Listo? Y ya para terminar, entonces veamos cómo podría yo reemplazar una actividad a partir del banco de actividades. ¿Listo? Entonces me voy a ir aquí a actividad 5 evaluativa, voy a hacer clic
en el botoncito y voy a ir al banco de actividades. Entonces, ¿para qué me sirve el banco de actividades? Cada vez que yo propongo una actividad y que esta es aprobada, si es una actividad que propuse utilizando una plantilla estándar. Entonces yo propongo la actividad y esta es aprobada, se va a ir al banco de actividades. ¿Sí? Cada vez que yo propongo una actividad express, se va a ir al banco de actividades. ¿Eso para qué? Esto me sirve para qué? Para que la universidad pueda cosechar todas las actividades que han propuesto los profesores y que enriquecen los cursos y que estas actividades puedan ser utilizadas en todos los cursos. Entonces, si usted no quiere tal vez proponer una actividad, ¿sí? Puede buscar una actividad que haya propuesto otro profesor en ese curso en cualquier sede del país. Entonces, aquí ustedes podrán encontrar todas las actividades, en este caso no me las lista, porque recuerden que no pudimos aprobar las otras actividades que propusimos. Entonces, aquí en este apartado, pues me mostraría todas las actividades evaluativas que se hayan propuesto para este curso, cualquier profesor, y yo podría escoger la actividad e importarla tal cual como está. Estas actividades que están en el banco tampoco pasan por la revisión de diseño educativo porque ya fueron aprobadas inicialmente. ¿Sí? Entonces no es necesario que pasen nuevamente por la revisión de diseño educativo. Ahora, si usted propuso el semestre pasado una actividad en GBI y se la aprobaron y usted ya trabajó con ella, el siguiente semestre no la tiene que volver a proponer. Simplemente va, reemplaza una actividad, se viene al banco de actividades y aquí en el banco de actividades le va a listar todas las actividades que han sido validadas para el curso GBI. Usted busca la suya porque ahí va a aparecer, ahí le aparece el nombre de la actividad, quién es el autor y toda esa información. Usted busca la actividad utilizando aquí el buscador, ¿sí? E importa esa actividad sin la necesidad de proponerla nuevamente. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo, como ustedes pueden ver. Esto también es funcional cuando ustedes tienen más de un NRC. Si usted tiene un 3 NRC de gestión básica de la información, pues no es necesario que proponga la actividad 3 veces. Simplemente lo propone en un NRC, ¿sí? Propone la actividad en un NRC, luego se va al otro NRC, va a reemplazar la otra actividad y en donde la busca, aquí en el banco de actividades propuestas. ¿Listo? Entonces, esta sería la forma de proponer actividades, tanto con una plantilla estándar como con una plantilla express y utilizando una plantilla o una actividad que está en el banco de actividades. Cosas que deben tener en cuenta: las actividades solo pueden ser reemplazadas una vez. Solo pueden ser reemplazadas una vez, no pueden ser reemplazadas más de una vez. Entonces, cuando usted reemplaza una actividad, pues esta ya no podrá ser modificada. Entonces es muy importante que se haga el trabajo de forma correcta. ¿Qué más tienen que tener en cuenta? El número de actividades evaluativas de los cursos ya están definidas, ya está definido. Entonces, ustedes no pueden agregar nuevas actividades evaluativas. Ojo con eso, no pueden agregar nuevas actividades evaluativas. Pueden solamente reemplazar las existentes. Lo que sí pueden hacer, y es que recuerden que hay actividades de comprensión, en todos nuestros cursos tenemos actividades de comprensión. Esas actividades de comprensión también las pueden modificar de la misma forma en que hemos modificado las evaluativas. Vean que si yo entro aquí, me va a permitir modificar mi actividad de comprensión de la misma forma en que modifiqué las evaluativas. Las actividades de comprensión sí pueden aumentar en número, es decir, yo puedo agregar nuevas actividades de comprensión, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá hay un botón que dice añadir actividad
y yo podría agregar una nueva actividad de comprensión. Entonces, esta va a ser una actividad más dentro del curso, pero pues va a ser de comprensión, por lo tanto, no va a tener calificación. La calificación de las actividades o la ponderación dentro del libro de calificaciones, porque recuerden que el libro de calificaciones de todos los cursos también está estandarizado, no puede modificarse, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta. Yo no puedo modificar el peso que va a tener cada actividad, ¿sí? Este valor que está aquí no es modificable, ni la calificación de la actividad. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, pues porque algunos profesores nos han preguntado cómo hacen para modificar el peso, cómo hacen para modificar la calificación de las actividades. Estas no se pueden modificar, únicamente, como les digo, pues pueden reemplazar la actividad, el contenido de la actividad, el tipo de actividad, pero pues el valor y la calificación no lo van a poder modificar. ¿Qué otra cosa les podemos contar, Giovanni? ¿O qué otra recomendación le podemos? Bueno, importante, las actividades deben ser reemplazadas antes de que algún estudiante haga una entrega, ¿sí? Si ustedes reemplazan una actividad en donde el estudiante o los estudiantes ya han cargado algún archivo, esas entregas se van a perder. Entonces, yo les recomiendo que si están planeando modificar una actividad, la oculten, haciendo clic aquí en las opciones de ajustes y haciendo clic aquí en la opción de ocultar a los estudiantes, de tal manera que los estudiantes no vayan a poder ingresar, no la vayan a poder ver y de pronto carguen algún archivo, alguna actividad y luego ya no podamos, o luego se pierda la hora de que reemplacemos la actividad. Para este semestre, a partir de este semestre, también habilitamos aquí en la opción de añadir una actividad o recurso, la posibilidad de que los profesores puedan crear contenido interactivo con una herramienta que se llama H5P, ¿sí? H5P es una herramienta que está disponible en Moodle y que le permite al profesor crear contenido interactivo. Entonces, si ustedes quieren agregar contenido interactivo como una actividad de refuerzo, una actividad de comprensión o simplemente para compartir contenido con sus estudiantes, pueden utilizar esta opción. Esto no serán actividades calificables, ni mucho menos, pero pues podrían utilizarla en caso de que ustedes quieran, ¿listo? No sé si Giovanni tenga algo por agregar o si hayan preguntas en el chat que podamos despejar. Hay un par de preguntas acá. Dice, alguien pregunta, ¿las asignaturas comunes de facultad qué significan? Significan que una asignatura es compartida por varios programas. Eso significa que el planteamiento o el enfoque de la asignatura es un enfoque general y no especifica, digamos, no especifica elementos disciplinares para una asignatura puntual. Por ejemplo, Fundamentos de Matemáticas es una asignatura común a la Facultad de Ciencias Empresariales porque varios programas de Administración de Empresas, puede ser Contaduría Pública y puede ser Administración Financiera, tienen la misma asignatura. Entonces, el enfoque de la asignatura es contextual y sus contenidos sirven para las tres asignaturas. ¿Quién definió eso? Se definió cuando escribieron el programa, se radicó al Ministerio de Educación y se aprobó el registro calificado para ese programa con una malla, y esa malla indica cuáles son esas asignaturas comunes. ¿Listo? Vamos a ver si hay más preguntas. Pregunta Claudia Molina, ¿tenemos algún límite para proponer actividades express o podemos hacerlo sin restricción? Cristian. Pueden hacerlo sin restricción. Lo que es importante es que tengan en cuenta que una actividad solamente puede ser reemplazada una vez, pero ustedes podrían modificar todas las actividades de su curso utilizando las plantillas Express. Lo que es importante que tengan en cuenta es que no se va a poder
No se va a poder reemplazar una actividad más de una vez. Listo. Pregunta, Claudia, la segunda parte de la pregunta es si las actividades express también quedan guardadas en el banco de actividades. Sí, claro que sí. Todas las actividades, absolutamente todas las actividades que ustedes propongan y que sean aprobadas, en caso de que sea utilizando una plantilla estándar o que sea express, se van a cosechar en el banco de actividades para que queden disponibles para ustedes mismos y para otros profesores del sistema. Listo. Hay otra pregunta que si existe, también de Claudia, que si existe la posibilidad de solo hacer algunos ajustes de forma a las actividades del aula. El ideal, Claudia, como lo acaba de mencionar Cristian, es poder cosechar didácticas específicas o los saberes de los profesores en la orientación de la asignatura. Por eso es importante que no solamente se tengan en cuenta ajustes de forma, sino que realmente formulen actividades de manera que se nutra y se coseche ese banco de actividades. ¿Listo? Si hay alguna explicación un poco más amplia del contenido interactivo, Cristian. Bueno, si algún profesor necesita asesoría o acompañamiento para la creación de contenido interactivo, nos pueden hacer llegar una solicitud o la solicitud a través de nuestro formulario de soporte y con muchísimo gusto podemos agendar una sesión sincrónica en donde les ayudemos o les orientemos para utilizar esta herramienta. Como ustedes pueden ver en la pantalla, en mi pantalla, en todas las plataformas de aula virtual, en la parte superior hay una franja negra, ¿sí? Hay una franja negra y allí hay un botón que dice contáctanos. Si hacen clic en ese botón, van a ir a nuestro formulario de soporte y aquí nos pueden registrar un ticket colocando todos sus datos, indicando pues que necesitan o que les gustaría tener asesoría o que les diéramos una asesoría en el uso de la herramienta H5P para crear contenido interactivo. ¿Listo? Listo. Andrea Marcela pregunta, ¿se puede proponer el cambio de una actividad de segundo momento desde ahora o debo esperar el segundo momento? No, profe, usted puede proponer la actividad desde ya. Lo que sí es que tendría que importar el contenido del curso inmediatamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mi sugerencia, ¿cuál sería? Que usted en este momento importe el contenido del curso, oculte todas las actividades de tal manera que el estudiante lo único que pueda ver son los recursos bibliográficos y los recursos de apoyo del curso, más no las actividades, y puede ir trabajando en la propuesta de las actividades para ese curso, de tal manera que ya usted lo tenga listo para cuando inicie. Listo. ¿Listo? Bueno, pues estoy viendo acá el chat también, parece que no hay más preguntas. De esa forma, entonces, pues daríamos por terminada la sesión de hoy. Espero que les haya sido de mucho provecho. Comentarles que si ustedes quieren seguir consultando o tienen alguna duda, también tenemos material de capacitación. También tenemos material de capacitación, tenemos videotutoriales, tenemos manuales, tenemos inclusive algunos recursos interactivos como simuladores con el que ustedes pueden de pronto apropiarse un poco más y afianzar un poco más este proceso de propuesta de actividades. Eh, Voy a publicarles aquí la URL.
en donde van a poder encontrar recursos adicionales que les pueden servir a ustedes también para consulta. Lo pueden consultar en cualquier momento, en el momento y las veces que quieran. ¿Listo? Entonces aquí en esta URL que les acabo de compartir por el chat, van a poder encontrar todo el material de capacitación adicional. Y si quieren, pues ya saben que esta sesión queda grabada, la pueden consultar también las veces que quieran utilizando el mismo enlace que utilizaron para conectarse a la sesión. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación y espero que nos puedan apoyar enriqueciendo los cursos con propuestas de nuevas actividades. ¿Listo? Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Giovanni. Hasta luego, profesores, que esté muy bien. Gracias, Cristian, que esté muy bien.